Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a estar hablando y haciendo una comparación entre las normas APA y normas ICONTEC. Voy a compartirles pantalla para que puedan visualizar las diapositivas que van a tener disponibles en la plataforma EVA. Listo, este material lo tienen ya disponible para trabajar con él en la plataforma y es una guía comparativa de las normas APA sexta edición y las normas ICONTEC NTC 1486. Vamos a partir, primero que todo, recordar para qué son estas normas. Y si ustedes investigan, pues tanto las normas APA y ICONTEC son normas para presentar trabajos escritos, cómo debemos nosotros realizarlos, cómo tener una coherencia, una congruencia y hacerlo de una manera muy formal para que esos trabajos escritos tengan una presentación óptima. Entonces, para ello, pues vamos a cumplir con una serie de parámetros, como los que vamos a estar abordando aquí en las diapositivas. Lo primero es el tipo y tamaño de la fuente. Cuando ustedes tengan que presentar un trabajo, lo voy a ampliar un poquito más, tengan que presentarlo en normas APA, van a realizarlo en Times New Roman, 12 puntos, con normas ICONTEC en Arial, 12 puntos. En el caso del papel, pues para tanto norma APA como para la norma ICONTEC, va a influir mucho el color, la opacidad y la calidad. Se recomienda que sea papel blanco, tamaño carta. En el caso de los márgenes, con las normas APA se nos solicita margen superior de 2,54 centímetros, al igual que el margen izquierdo, inferior y derecho. Va a tener la misma medida por toda la hoja, mientras que con normas ICONTEC el margen superior va a medir 3 centímetros, margen izquierdo 4 centímetros, inferior 3 centímetros y derecho 2 centímetros. En el interlineado para la presentación de trabajos con norma APA lo vamos a usar a doble espacio. En las opciones de Word de interlineado deben seleccionar 2 puntos. Las normas ICONTEC nos hablan de un interlineado sencillo de 1.5 y los títulos se separan del texto con una doble interlínea. Ahí sí vamos a encontrar una similitud con APA. En el caso de la numeración de página, para la norma APA la vamos a trabajar de forma consecutiva y vamos a encontrarla con números enteros. Estos van a ir desde la portada, que sería la hoja número 1, y en este caso a 2,54 centímetros del borde superior derecho de la página, siempre dentro del margen. En el caso de la norma ICONTEC se van a hacer de forma consecutiva con números enteros, a excepción de la portada, la cual no se numera. Entonces tengamos esto en cuenta. Con norma APA, la portada es la hoja número 1, con norma ICONTEC, la portada no se va a enumerar, se empieza a partir del número 2, que es contenido, a 2 centímetros del borde inferior de la página dentro del margen. Para la redacción, en norma APA debemos redactar de forma impersonal, no decir nosotros o yo, sino por el contrario, se muestra, se hace, véase, como lo tienen acá en el ejemplo. El texto debe ir alineado al margen izquierdo. El primer renglón de un párrafo debe estar 5 espacios más adentro, del estilo de sangría, y se debe dejar doble espaciado entre todas las líneas del manuscrito para títulos, subtítulos y lista de referencias. En el caso de la norma ICONTEC se debe redactar en forma impersonal, por ejemplo, como lo vimos ahorita, se muestra, se hace, véase. En esto tienen una semejanza. Para resaltar se puede utilizar letra cursiva o negrilla. Los términos de otras lenguas que aparezcan dentro del texto deben escribirse en letra cursiva. En cuanto a la puntuación, en normas APA se deben seguir las normas gramaticales y ortográficas de la Academia de la Lengua Española, al igual que en la norma ICONTEC. Aquí no va a haber variación.
Para las partes de un trabajo que vayamos a presentar con norma APA debemos considerar portada, resumen, texto, referencias y tablas. Para las normas ICONTEC consideramos los preliminares, cuerpo del documento y complementario. ¿De qué se componen? Los preliminares incluyen lo que es la portada y el contenido. El cuerpo del documento, por su parte, incluye la introducción, los capítulos que éste contenga, las ilustraciones y conclusiones. Y lo complementario siempre va a ser lo que está al final, dígase la bibliografía, los índices y los anexos. En cuanto a la norma APA, para la portada, igual ustedes tienen, yo les voy a dejar el enlace por ahí en la página, porque ahí en el mismo Word incluso te da la opción de incluir una portada para norma APA, ya viene prediseñada, vienen las plantillas, también pueden descargar plantillas de la página web de norma APA. Pero bueno, si no tenemos ninguna de esas herramientas en el momento y lo tenemos que diseñar, en la parte superior de la hoja vamos a hacer un alineado a la izquierda y escribir el título o nombre del trabajo. Y en la mitad de la hoja y centrado se escribe el nombre del autor y autores del trabajo, la universidad, fecha, etc. Con las normas ICONTEC ponemos título del trabajo o proyecto, en este caso ya no iría alineado a la izquierda, sino centrado, nombre y apellido completo del autor o autores, en este caso leyenda del trabajo, que es la clase de trabajo realizado, nombres con el título académico o cargo de quien lo dirigió, palabras escritas con mayúscula inicial, y el nombre de la institución, que sería la facultad, programa, ciudad, año. Para el contenido, el manual de estilos APA no contiene esta opción, mientras que en las normas ICONTEC sí, y aquí debemos incluir los títulos en el mismo orden que aparecen en el texto y los números de las páginas donde aparece. La numeración con la abreviatura PAG, escrita en minúscula, inicial, y se va a alinear hacia la derecha. Los títulos de primer nivel, que son enunciados, se dejan 2 interlíneas en blanco. Recuerden que cada vez que hablamos de una interlínea, es la opción que nos va a aparecer en Word y ahí la vamos a seleccionar. En el caso del resumen o introducción, vemos que para la norma APA no lleva ningún título que lo describa como tal, sino que se usa de hecho la propia palabra resumen. Se asume que la primera parte es la introducción y aquí se va a presentar que el origen, la importancia, objetivos, alcances, limitaciones. Con las normas ICONTEC, la introducción no es un resumen. En esta el autor presenta la importancia, el origen, los objetivos, los alcances, las limitaciones, el significado del estudio, etc., sin poner conclusiones ni recomendaciones. El texto en los capítulos. Recuerden que un trabajo, sobre todo cuando es bastante extenso, puede constar de varios capítulos. En el caso de la norma APA, en el texto van los temas de investigación acompañados de un título o un encabezado que incluso nosotros podemos seleccionar de estas opciones de Word. Y en este caso va a indicar ese encabezado o ese título el contenido que va a aparecer en él. Las divisiones principales de los textos se enumeran en la forma continua, iniciando por 1. Toda división puede subdividirse en otros niveles, pero solo se enumera hasta el 5º nivel, dependiendo de qué tan extenso sea el trabajo que estamos presentando. Para las normas ICONTEC, cada capítulo va a representar un tema de investigación, en este caso, va a ir acompañado de un título, que es el que va a indicar el contenido. Es decir, ese título es el título del capítulo. Las divisiones principales se enumeran en forma continua, iniciando por 1, y toda división o capítulo, como también lo llamamos, puede subdividirse en otros niveles, pero se van a enumerar hasta el 4º nivel. Para las ilustraciones, las tablas en norma APA deben iniciar en una página nueva y se debe escribir con letra Arial en estas. Para gráficas, la palabra gráfica no se escribe en letra tamaño, gráfica número se escribe en letra tamaño 10 y en itálica. Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Nosotros colocamos un gráfico, por ejemplo, tengo una gráfica de barras. Debajo de esa gráfica de barras, vamos a colocar en estas letras bien pequeñitas, que como nos están diciendo aquí, va en itálica, va en letra tamaño 10, que es algo muy imperceptible. Y ahí se va a colocar gráfica número 1, gráfica número 2. Cada vez que voy adicionando una gráfica, la voy enumerando. Eso después al final me puede aparecer en el índice de gráficos que lleve mi trabajo.
Las normas ICONTEC nos hablan de tablas, cuadros, figuras y otros que se puedan ubicar en esta misma página y se van a mencionar con el nombre de la ilustración, se debe colocar en la parte superior y al margen izquierdo. A diferencia de pronto de norma APA, donde la colocamos debajo, nosotros con la norma ICONTEC la vamos a colocar encima de la imagen y alineado hacia la izquierda, es decir, al principio. Si ocupa más de una página, se debe repetir su identificación numérica. Por ejemplo, a lo mejor estamos pegando una tabla que es demasiado extensa o demasiado larga y nos ocupa tres páginas de Word. En cada una de esas páginas de Word debe llevar la indicación y el nombre. Y debe aparecer seguida de la palabra continuación entre paréntesis y mayúscula inicial para saber que no empezaba ahí, sino en la página anterior. En cuanto a las conclusiones, el manual de estilos APA no contiene como tal esta opción, mientras que en la norma ICONTEC presenta en forma lógica los resultados del trabajo. Debe ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. Se debe titular con la palabra conclusiones en mayúscula sostenida y centrada. ¿Qué es importante cuando estamos haciendo unas conclusiones? Que no seamos repetitivos con las cosas que ya dijimos a lo largo del trabajo, sino que realmente estemos extrayendo información de ahí para nosotros sacar y resaltar nuestras propias opiniones. En la referencia bibliográfica para la norma APA se pone el título de referencias en lugar de bibliografías. Cada elemento de la lista debe escribirse a 2 espacios. En los títulos de revistas todas las palabras empiezan con mayúsculas. Mientras que para la norma ICONTEC vamos a encontrar una relación alfabética de las fuentes documentales consultadas para presentar el trabajo. Todas van a ir alineadas hacia la izquierda. Cuando hay 2 o más referencias del mismo autor, se van a ordenar alfabéticamente según los títulos y el autor. Y solo se escribe en la primera fuente. Para el índice, el manual de estilo APA no comprende esta opción, pero con las normas ICONTEC sí. Encontramos que es una lista opcional y especializada de diversos términos que se van a incluir en el documento, en aras de que podamos acceder a este recurso de una forma mucho más fácil. No debemos, chicos, confundirlos con el contenido. Los anexos, pues no están determinados en el manual de estilo APA, pero con la norma ICONTEC sí nos exigen que lo escribamos en mayúscula sostenida, comenzando con la letra A centrado a 3 centímetros del borde superior de la hoja. Y si hay más de 22 anexos, se debe optar por identificarlos con números enteros consecutivos. El anexo debe siempre indicar la fuente de la cual lo estamos extrayendo. Independientemente que el anexo sea una imagen, que sea una tabla, hay una fuente de la cual procede, o pueden colocar allí que es elaboración propia si ustedes mismos lo elaboraron. Por ejemplo, yo diseñé la encuesta, coloco que es elaboración propia. Para las citas, con norma APA tenemos tanto citas indirectas como citas directas. En las citas indirectas se utilizan cuando se va a reproducir la idea del autor, pero con otras palabras, es decir, lo parafraseando. Y se le debe siempre dar el crédito al autor, se indica el apellido y el año de publicación, entre paréntesis. Las citas directas, en este caso, se usan exactamente las palabras que el autor menciona en el texto original y en este caso se van a escribir con comillas dobles. Se le va a dar el crédito al autor y el número de la página entre paréntesis al final de la cita, la página en la cual nosotros encontramos esa cita en el texto original. Para las normas ICONTEC también encontramos tanto citas indirectas como citas directas. Y en este caso debemos para las citas indirectas incluir el apellido del autor con su número correspondiente antes de citar su idea. Y para las citas directas el número igual debe ir al final de las comillas que va a identificar la fuente bibliográfica. Esta información de los manuales la pueden encontrar en esta dirección. Igualmente voy a acceder para que vean en la página. Ya Normas APA, chicos, tiene una actualización que los invito a consultar, que es la norma APA séptima edición. Miren, esta es la página normasapa.in, cómo presentar trabajos escritos.
descargar plantillas, ejemplos de norma APA, que era lo que les mencionaba ahorita. Ya con la plantilla, pues solamente reemplazar la información que me aparece aquí. Miren que nos va mostrando a nivel global cómo debo yo realizarlo. Para la séptima edición que estamos viendo aquí, encontramos que están permitidos estos tipos de fuentes. También Arial 11 puntos, Georgia 11 puntos, Calibri 11 puntos y Lucida Sans Unicode 10 puntos. Encontramos información de la sangría, información de la portada. Miren que acá está. Aquí, bueno, todo esto que nos aparece en azulito, y ustedes saben que son hipervínculos. Las recomendaciones. Y acá nos hablan también un poquito de normas y Contec, cómo podemos hacer una portada de normas y Contec, cómo hacer una portada en Word. Esta información es súper relevante porque les va a ahorrar a ustedes muchísimo trabajo. Entonces les recomiendo mucho esta lectura porque les va a ayudar a complementar la información. Para descargar plantillas también lo pueden ustedes hacer desde acá. Aquí lo tenemos, plantilla de un artículo con normas APA, plantilla ejemplo de un documento, ya un poco más extenso con normas APA, ejemplo de un apéndice en normas APA y plantilla actualizada de la séptima edición. También nos siguen dando toda la referencia de Word. Y pues eso sería todo para esta sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden contactar por los canales que tenemos disponibles. Les deseo que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.